Para el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, el ejercicio de los derechos y las libertades de cada colombiano son la base para la construcción de un Estado comunitario, democrático e igualitario. A comienzos de la presente década, Colombia manifestaba un crecimiento acelerado de los grupos armados ilegales, mostrando una ofensiva guerrillera a gran escala y una crisis económica originada por la recesión de 1999, que había agravado los índices de pobreza, afectando la seguridad, aumentando los homicidios, los secuestros y las violaciones a los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables. Desde el inicio de su campaña en el 2002, el entonces candidato Álvaro Uribe comienza una cruzada por la defensa de la seguridad y la restitución de los derechos de los colombianos. La nuestra es una concepción democrática de seguridad para proteger por igual al empresario para que no lo secuestren, al trabajador para que no lo asesinen, al campesino para que no lo desplacen, al sindicalista, al periodista para que no los masacren, al maestro. En mayo de 2002, Álvaro Uribe es elegido como presidente de Colombia. El nuevo gobierno inició sus acciones hacia la construcción de un Estado comunitario que beneficiara a la población, devolviendo la democracia y el ejercicio de los derechos de los colombianos. Desde el principio de su administración, el presidente Uribe desarrolla una política de promoción, protección y defensa de los derechos humanos en Colombia que se fundamenta en los siguientes ejes: prevención a las violaciones de los derechos humanos entre gobierno, los entes territoriales y la sociedad civil, protección a personas y población vulnerable, lucha contra la impunidad, garantía de los derechos humanos de personas desmovilizadas y reincorporadas, trabajo coordinado con la comunidad internacional y cumplimiento del derecho internacional humanitario, promoción de una cultura de derechos humanos. Esta política ha sido coordinada por la Vicepresidencia de la República, la cual trabaja mancomunadamente con entes regionales, instituciones gubernamentales nacionales e internacionales para poner en práctica la política de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. La tarea del gobierno nacional es integral en derechos humanos. Usted tiene un Ministerio de Educación que hace algo por el derecho a la educación, el Ministerio de Protección Social y las alcaldías por el derecho a la salud, y hay muchas oficinas de derechos humanos en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Ministerio del Interior, que también hace la tarea de los grupos étnicos. Entonces, ¿qué es lo que hace la Presidencia de la República? Hace una articulación, una coordinación de las entidades del gobierno que trabajan en el tema de derechos humanos. En segundo lugar, define la política y en tercer lugar, se coordina con otros órganos del Estado como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía. Paralelamente, desde el principio de su administración, el presidente Uribe implementó la política de seguridad democrática, la cual busca recuperar el control del territorio por parte del Estado, recobrar la libertad y restablecer a los colombianos la garantía y el respeto de los derechos humanos. Esta estrategia se convierte en una plataforma para ejercer la política de derechos humanos. La política de seguridad, desarrollada con la coordinación de las entidades del gobierno, la acción de la fuerza pública y el poder judicial, se fundamenta en tres pilares: la protección de los derechos de todos los colombianos, la protección de los valores, la pluralidad y las instituciones democráticas, y la solidaridad y cooperación de toda la ciudadanía. La seguridad democrática tiene como esencia ser instrumento compatible con los derechos y libertades fundamentales del ser humano y ve en ellos su fin justificador. Seguridad para todos los colombianos sin discriminación, para que no desplacen a los campesinos de sus parcelas, no secuestren a los empresarios, a los jubilados, a los taxistas, no amedrenten a los periodistas, se respete la misión de los obispos, para que los sindicalistas ejercen libremente su acción, los dirigentes políticos se desplacen sin temores, los defensores de derechos humanos se apliquen a su labor sin amenazas.
Esa política implica una clara conciencia, la de que todos los soldados, policías, miembros de la rama judicial y en general los servidores públicos de la patria representan al pueblo y se deben a él. La política de seguridad democrática es una política que tiene un objetivo, y lo dice en el punto 6 del párrafo de la política, que es garantizar el ejercicio de derechos y libertades. Ese es el objetivo. Entonces, los esfuerzos de la fuerza pública están dirigidos hacia eso. Además de eso, en el plan de desarrollo hay una perspectiva de derechos durante todo el plan de desarrollo. Es la primera vez que en la historia de Colombia se construye un plan de desarrollo con la perspectiva de garantizar derechos. Y además de eso, es integral. Dentro de la política de seguridad democrática y la de derechos humanos, el gobierno focalizó esfuerzos para recuperar los derechos y dar protección a sectores como sindicalistas, maestros, indígenas y periodistas que desde décadas atrás habían sido blanco de violaciones. Nos hemos dado la tarea de proteger 3 grupos especialmente caros a la democracia: los sindicalistas, los maestros y los periodistas. En la protección de estos 3 grupos hay resultados bien importantes, tanto en la tendencia de descenso de asesinatos como en la tendencia de captura de responsables para derrotar la impunidad. Esta tarea lo que necesita es persistencia. En el año 2003, el gobierno inició un proceso de fortalecimiento y modernización, así como de implementación de nuevas estrategias de la fuerza pública, permitiendo el aumento de la presencia estatal en el territorio colombiano, lo que se tradujo en una mejora a la protección de la población civil y de sus derechos. Producto de esta política, los secuestros se redujeron de más de 2.008 en 2002 a 376 en octubre de 2008. Asimismo, las masacres disminuyeron de 680 en 2002 a 113 en 2008. Los homicidios a maestros pasaron de 97 en el 2002 a 17 en 2008. Las muertes a periodistas de 11 en 2002 a 0 en 2008. Y los homicidios a sindicalistas se redujeron de 99 en 2002 a 16 en octubre de 2008. Lo que hace que Uribe está, no han matado un solo dirigente sindical de los que están protegidos. Entonces el que pide protección se la vienen dando, el que está amenazado y pide protección se la da. El programa de protección tiene una inversión, cuando el gobierno llegó, de $4 millones. En este momento tiene una inversión de $43 millones en protección. Además de eso hay instrucciones hacia la fuerza pública y reuniones permanentes con ellos. Eso nos ha permitido que la muerte de sindicalistas se reduzca sensiblemente. Llegamos a tener años donde había 200 sindicalistas asesinados. El año pasado tuvimos 26, al principio de este año tuvimos un incremento, pero se ha controlado en el segundo semestre. Nos propusimos proteger con la seguridad democrática a los periodistas. Nos propusimos proteger a los sindicalistas. Nos propusimos proteger a los maestros. No hemos logrado todavía 0 crímenes, pero hemos avanzado. Fue así como después de 21 años consecutivos en que Colombia había sido llamada a presentar examen en la Comisión de Ampliación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo, en junio de 2005, este organismo excluyó a Colombia de la lista de países con vigilancia especial, gracias a un acuerdo logrado entre los representantes del Gobierno Nacional, de los empleadores y los trabajadores para promover derechos de los trabajadores y castigar los delitos contra los mismos. El aumento de la presencia del Estado en todo el país permitió la disminución del accionar de los grupos armados irregulares y una reducción del desplazamiento, contribuyendo así al retorno de pobladores a sus territorios. Usted tiene que antes desplazaban 420.000 personas. Ahora los registros de desplazamiento nos llegan a 160.000. Hemos reducido el desplazamiento, queremos reducirlo más. Tenía que en Colombia se producían 200 masacres por año.
El año pasado se produjeron 18, de ellas muchas en ajuste de cuentas entre grupos de narcotraficantes, ya no son las masacres rurales que se veían hace 10 años en Colombia. Tiene una reducción del homicidio en general de 28.000 a 18.000 personas. Paralelamente, el gobierno implementó programas sociales como Familias en Acción, Familias Guardabosques, Seguridad Alimentaria, vivienda de interés social para atender a esta población y permitir que se restaurara su calidad de vida. Se han invertido alrededor de 900 millones de dólares en la población desplazada, en atención humanitaria, y ahora el gobierno ha tomado la decisión de iniciar una política más amplia de reparación a la población desplazada, por ejemplo, organizando programas de retorno sostenible, con apoyo económico a sus hogares originales. Ya se ha definido un programa de vivienda privilegiando a la población desplazada, estas viviendas se pueden construir en su nuevo hogar o en su antiguo hogar si sus viviendas estaban destruidas después del abandono. Compartimos la posición del gobierno en el tema de los retos que hay especialmente en la atención a esta población, en dos líneas fundamentalmente. La primera es la prevención efectiva del desplazamiento forzado en Colombia. Para eso es necesario primero la voluntad política del gobierno nacional de atender esta necesidad. Segundo, la participación activa y efectiva de la comunidad internacional. ¿Sí? El trabajo que ha hecho es un logro que tiene el gobierno colombiano, un logro que tiene la voluntad de trabajar con organizaciones internacionales en Colombia, con agencias del sistema de Naciones Unidas. Reconocemos y valoramos eso. En materia de impunidad, el gobierno ha creado una política pública para luchar contra los casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, para que cada una de las entidades involucradas en la investigación, sanción y reparación de estas violaciones desarrolle acciones orientadas a fortalecer el Estado de Derecho, con herramientas como la adopción del sistema penal acusatorio, la implementación de la oralidad, el fortalecimiento de recursos para la justicia, las reformas a los códigos y la inclusión de fiscales e investigadores. El gobierno nacional ha trabajado por disminuir la impunidad en la violación a los derechos humanos. La Fiscalía ha creado una unidad especializada con fiscales e investigadores especializados para que promuevan las investigaciones por supuestas violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y quien ha permitido, porque ha accionado, porque ha acompañado, ha auxiliado, no solo con recursos físicos, también humanos, que esas investigaciones por supuestas violaciones de derechos humanos se adelanten con éxito, ha sido el propio gobierno. Hay ya más de 108 personas en la cárcel, acusados de haber participado en crímenes contra trabajadores. Hay un proceso mucho más rápido de investigación, un proceso mucho más rápido que ha llegado ya a dictar muchísimas sentencias. Pero nada nos puede declarar satisfechos hasta cuando Colombia logre que en este país se asesinen 0 periodistas, hasta cuando Colombia logre que en este país asesinen 0 trabajadores, hasta cuando Colombia logre que en este país asesinen 0 maestros. Nosotros entendemos que la cooperación ciudadana se convierte en un acicate a la fuerza pública para que sea eficaz y en una vigilancia a la fuerza pública para que sea transparente. La fuerza pública solita, aislada en sus cuarteles, es una fuerza más proclive a ser ineficaz y a violar derechos humanos. Integrada con la ciudadanía, tiene que entender y asimilar esa integración como un requisito para ser eficaz y como una vigilancia que la obliga a ser transparente. Gracias a la implementación de las redes de cooperantes y del sistema de recompensas, la fuerza pública ha presentado resultados positivos en materia de disminución de secuestros, homicidios y en general violaciones a los derechos humanos de los colombianos. Desde su creación en 2002,
el gobierno y la fuerza pública han recibido la ayuda de más de 2.109.696 personas que hacen parte de la red de cooperantes. En cuanto al pago de recompensas, en el año 2007 fueron pagados 18.529 millones de pesos y a septiembre de este año se habían pagado cerca de 29.500 millones de pesos, pagos que han permitido liberaciones de secuestrados, capturas y que han impedido acciones terroristas. Nosotros tenemos más de 4 millones de cooperantes en el país. Un país con este tamaño, 44.6 millones de habitantes, su geografía tan difícil. Pudiéramos tener el ejército del mundo entero y no seríamos capaces si no hay colaboración ciudadana. Una colaboración ciudadana que hay que entenderla derivada directamente de la Constitución, que no necesita ley. Como parte de la política de seguridad democrática y el esfuerzo por preservar los derechos humanos, los colombianos han perdido el miedo a denunciar y las víctimas a reclamar sus derechos. Fue así como el gobierno emitió un decreto para la reparación individual por vía administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley. El gobierno nacional expidió un decreto mediante el cual se creó el Programa de Reparación Individual por Vía Administrativa para las víctimas de los grupos armados organizados al margen de la ley, a cargo de la Agencia Presidencial para la Acción Social. La norma establece un procedimiento expedito para que la víctima acredite su condición como tal ante una comisión administrativa, ante una comisión de reparación de víctimas. Esa comisión reconoce a la víctima, le fija la reparación y lo incluye en el programa de reparación. La pérdida del ser querido nunca se repone, pero yo pienso que cuando las víctimas sientan esta decisión del Estado de apoyarlas, mantendrán el dolor por el ser querido que fue asesinado, pero tendrán una confianza en ese Estado, en esa sociedad, en ese Estado que conforman y en esa sociedad de la cual hacen parte, que ayudará a que florezca un sentimiento de reconciliación. Este decreto ayuda a que florezca la confianza en las víctimas, confianza de la cual se infiere un sentimiento de reconciliación que le da solidez en el mediano y en el largo plazo a la política de seguridad democrática. El Gobierno Nacional ha manifestado su respaldo al proyecto de ley de víctimas que se presentó al Congreso en el presente año, siempre y cuando sea congruente con los principios constitucionales del Estado, el ordenamiento jurídico internacional y la realidad fiscal del país. En medio de las dificultades de la economía, el presupuesto de 2009 incorpora 200.000 millones para la reparación de víctimas. Lo que no podemos es introducirle a esa ley exageraciones presupuestales que la hagan incumplible o tampoco imprudencias que hagan de esa ley un factor de obstrucción a la seguridad democrática. El gobierno ha dicho que no se debería mezclar en una misma ley el tema de reparación a víctimas de grupos al margen de la ley con el tema de reparación a víctimas de agentes del Estado. También ha propuesto el gobierno que si definitivamente se insiste en el tema, en aquello concerniente a víctimas de agentes del Estado, se deba tener en cuenta que la reparación procede solamente cuando haya una sentencia ejecutoriada. Que el proceso demora mucho. La ley puede incorporar una norma para que ese proceso tenga un trámite preferente. Que la sentencia apenas incluye una reparación pecuniaria. La ley puede ordenar que la sentencia incluya una reparación integral. A nosotros nos parece que así como es procedente la reparación a las víctimas por reclamación administrativa,
En el caso de aquellas víctimas que alegan serlo por acción de agentes del Estado, se necesita la sentencia judicial. Esta ley tiene una enorme importancia porque alrededor de 2.500.000 o 3 millones de víctimas de desplazamiento forzado serían beneficiadas, pero igualmente las víctimas de otros crímenes atroces, homicidio, delitos sexuales, minas antipersonales, secuestro, reclutamiento forzado de niños, es decir, una amplia gama de víctimas se vería beneficiada. El gobierno, en una prueba de voluntad política excepcional, ha planteado un compromiso por 22 billones de pesos, es decir, alrededor de 10.000 millones de dólares para esta política de reparación en los próximos 10 años. Es decir, sería la segunda reparación más importante del mundo después de la reparación de Alemania a la población judía. Hay muchas críticas, muchos cuestionamientos en el tema, las cifras los muestran, el tema de número de desplazados, pero aún así hay un reconocimiento de la voluntad que es importante, de la voluntad del gobierno nacional de superar esta problemática en el país. En eso la comunidad internacional reconoce los avances que tiene el gobierno nacional, pero aún así, como decía usted, son varios años de esa transición que se debe dar de la conflictividad que tenemos hoy en el país al país que quieren los y las colombianos. Desde que se estableció la política de seguridad democrática en el 2002, quedó indicado que todas las actuaciones del gobierno se darán dentro del marco de las normas jurídicas. Habrá una observancia rigurosa de los derechos humanos y un estricto acatamiento al derecho internacional humanitario, como lo exigen la Constitución y la ley. Cualquier violación o abuso a los derechos humanos que cometa un miembro de la fuerza pública o de cualquier otra entidad del Estado será sancionado sin vacilaciones en la vía disciplinaria y la penal, si a ello hubiera lugar. Ustedes honrarán el buen nombre de la patria con la observancia rigurosa de los derechos humanos. Sin estos puede haber apaciguamiento, pero nunca habrá reconciliación. Pese a los esfuerzos de la administración del presidente Uribe, porque la fuerza pública actúe dentro del marco de las normas jurídicas, se han presentado casos aislados de violaciones a los derechos humanos por parte de algunos integrantes de la fuerza pública. Quiero reiterar ante ustedes que cualquier violación de derechos humanos, cualquier acción militar o policiva para asesinar a alguien y no dándolo de baja por fuera de combate, tiene de parte del gobierno nacional toda la determinación para aplicar las sanciones administrativas, para acusar ante la justicia y para ayudar a que la justicia cumpla su deber. Yo pienso que el gobierno dio un manejo muy audaz, que tuvo un enorme reconocimiento de la comunidad internacional. Fue la depuración más rápida, más drástica de la historia colombiana. Y esto mereció, insisto, aplausos de la comunidad internacional, pero el daño estaba hecho. Que hubiese oficiales, suboficiales o soldados que para obtener ascensos o beneficios asesinaran seres humanos era aberrante. Yo creo que el gobierno colombiano reaccionó con mucha firmeza, fue reconocido, pero me parece que todavía las Fuerzas Armadas tienen que mejorar drásticamente sus conductas en el tema de derechos humanos. Casos como Guaitarilla, Jamundí, Arauca, San José de Apartadó y Cajamarca han demandado una pronta y enérgica respuesta por parte del gobierno y, ante todo, la obligación de decir la verdad. En este gobierno ha habido la iniciativa de defender los derechos humanos en todo momento. Este gobierno, en lugar de tapar o de darle la espalda a las quejas de violación de derechos humanos, ha enfrentado los problemas. Yo no he pasado de lado por los problemas de derechos humanos, sino que los hemos enfrentado.
Este gobierno fue el primero, cuando se presentó el caso de Guaitarilla, a decir: hay que comunicar la verdad, no se puede ocultar qué pasó. La búsqueda de la verdad ha sido una constante en este gobierno. Nosotros no hemos tenido inconveniente que este tipo de denuncias, en lugar de conocerlas la competencia de la justicia penal militar, las conozca la justicia ordinaria. Así lo hicimos cuando hubo esa masacre en Jamundí, que le costó la vida a tantos policías de Colombia pocos días antes de la elección presidencial de 2006. Los colombianos pueden tener la certeza que nuestras Fuerzas Armadas tienen hoy tanto afán por la eficacia de su tarea como por la transparencia de la misma. En Arauca fueron asesinados 2 sindicalistas por el ejército. ¿Qué nos dio la investigación? Que los sindicalistas eran integrantes del ELN, pero que el ejército no los dio de baja en combate, sino fuera de combate. Eso es una violación de derechos humanos. Hoy hay un teniente y 3 soldados condenados con penas superiores a los 20 años. Y los sindicalistas eran del ELN. San José Apartadó, por la muerte de un líder de la comunidad de paz. Hay 90 militares en un proceso de investigación. Cuando yo llegué por primera vez a Apartadó, después de la elección presidencial, dije: no puede haber sitios vedados a la fuerza pública. Le di la orden al ejército y a la policía que entren a todas partes, y hoy la reitero. Lo que pasa es que no se puede violar los derechos humanos. Así como no se puede aceptar que digan que en unos sitios, que hay sitios vedados a la fuerza pública, tampoco podemos ser permisivos o tolerantes con violación de derechos humanos. En Cajamarca transcurría una Semana Santa, el país alegre, con recuperación de tranquilidad, y aparecieron muertos unos campesinos en una carretera veredal de Cajamarca hacia la cordillera. Yo estuve muy temprano el lunes de Pascua allí, y me dijeron quienes estaban ahí en el operativo militar: mire, presidente, es que nosotros estábamos aquí esperando la guerrilla, estas personas bajaban, les dijimos alto, no pararon y les disparamos. Yo quedé bastante sorprendido, bastante preocupado. Después, ¿qué ha pasado? Que lo que me dijeron a mí no fue la verdad. Hoy ese caso lo conoce el juez tercero penal del circuito de Ibagué. El proceso se encuentra en audiencia pública por homicidio a persona protegida. Se encuentran con medida de aseguramiento un cabo y 6 soldados. El gobierno que más ha respaldado la fuerza pública es el gobierno que ha sido totalmente exigente en materia de derechos humanos. El 2 de noviembre de este año, la comunidad indígena del Cauca denunció ante el mandatario supuestas violaciones de los derechos humanos a los indígenas de la María por parte de la fuerza pública. Le pido al defensor del pueblo, respetuosamente, porque es autoridad independiente, que las denuncias sobre violación de derechos humanos que se han presentado hoy aquí se tramiten ante la Fiscalía. Y le pido a Miguel Naranjo que transmita al Ministerio de Defensa que se adelante la investigación administrativa de estas denuncias en un gobierno que nunca le ha temblado la mano para tomar las más drásticas medidas en materia de protección de los derechos humanos. Paralelamente, y ante la hipótesis de que el caso de 11 personas desaparecidas en el municipio de Soacha
y reportados como abatidos en combates en norte de Santander, se trataba de ejecuciones extrajudiciales a manos de miembros de las Fuerzas Armadas, el Gobierno Nacional creó una comisión administrativa que investigó posibles participaciones de la fuerza pública en hechos similares. Esta comisión encontró irregularidades en cuanto a algunos procedimientos. Por esta razón, el 29 de octubre de este año, fueron llamados a calificar servicios 27 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas. La comisión para investigar desde el punto de vista administrativo ha encontrado que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos y que hay fallas en procedimientos, en protocolos, en vigilancia. Estas fallas nos obligan a tomar unas drásticas decisiones desde el punto de vista administrativo. Y los hallazgos de esta investigación que puedan tener efectos penales son inmediatamente trasladados a la Fiscalía General de la Nación para sus respectivas evaluaciones. Yo quiero recordarle al país que el 85% de las personas desmovilizadas se entregan a la fuerza pública. Eso quiere decir que confían en que no van a ser desaparecidos ni torturados. Yo quiero recordar que nosotros tenemos 15.000 personas desmovilizadas durante este gobierno. Entonces, eso demuestra que hay en general un comportamiento de la fuerza pública acorde a esas instrucciones, a esas órdenes y a esas orientaciones que se ha dado desde el gobierno, desde el ministerio y desde la cúpula militar. En resumen, debo decir que la actuación de la fuerza pública en general es transparente, que hay unos casos muy graves que al gobierno preocupan, que esos casos se han tratado con toda la diligencia y que se han venido tomando medidas de acuerdo a lo que la situación indica que debe hacerse. El 6 de noviembre, el presidente anunció que en cada unidad militar y de policía habrá un oficial delegado de las máximas autoridades de control, cuya tarea será recibir quejas de los ciudadanos sobre posibles abusos de las Fuerzas Armadas, y anunció que cada oficial rendirá cuentas al país en teleconferencia y a través de la televisión nacional en aras de alcanzar objetividad y confianza en la ciudadanía. La participación ciudadana es un elemento que estimula a la fuerza pública a la total transparencia y a mayor eficacia. No podemos permitir ni la indulgencia ni la temeridad. Este mecanismo puede ayudar a que no haya esa indulgencia que genera impunidad y a que no haya temeridad que hace acusación falsa y desacredita la política de seguridad democrática. Tal como lo anunciara 2 semanas atrás, el 17 de noviembre el jefe de Estado, junto con los altos mandos militares, dieron inicio a la primera rendición de cuentas sobre quejas de violaciones de derechos humanos, tanto por parte de la fuerza pública como de grupos armados ilegales. A nosotros nos parece de la mayor importancia poder adelantar la política de defensa y protección de los derechos humanos como fundamento de la transparencia para la credibilidad de la seguridad democrática, con una gran participación de opinión. Por eso se ha pedido mejorar todos los mecanismos de recepción de quejas. Se ha pedido que en todas las fuerzas, en el ejército, en sus divisiones, en sus brigadas, en sus batallones, en la policía, en sus direcciones regionales, en sus direcciones locales, haya unos mecanismos expeditos, fácilmente accesibles por la gente para presentar sus quejas. Ese mismo día, el Ministerio de Defensa anunció nuevas medidas para proteger los derechos humanos por parte de la fuerza pública, entre ellos la correcta aplicación de la doctrina militar, la revisión de la instrucción en derechos humanos, una comisión de inspección inmediata, el fortalecimiento de inspectores delegados y asesores jurídicos operacionales. Se revisará la participación de las fuerzas militares en la lucha contra las bandas criminales.
En un término de 3 meses, se perfeccionará el sistema de evaluación de las unidades militares, fortalecer los mecanismos de acompañamiento judicial a las operaciones por parte de la Fiscalía y el CTI. A partir de la fecha, se crea un sistema de certificación en derechos humanos que obliga a todos los oficiales que aspiren a participar en el curso de ascenso al grado de teniente coronel o general a recibir una certificación en materia de derechos humanos, que tendrá como base la presentación del polígrafo y la revisión minuciosa de la hoja de vida. Yo creo que las fuerzas militares deben hacer 2 esfuerzos importantes. El primero, me parece que es importante el autocontrol, con mecanismos muy rigurosos de control interno para evitar desafueros. Habíamos mejorado extraordinariamente. El récord de derechos humanos de las Fuerzas Armadas era crecientemente reconocido por la comunidad internacional y los falsos positivos han sido un golpe. Y en segundo término, me parece importante que haya una rendición de cuentas ante la comunidad para que esta sirva de vigilante, de testigo, de testimoniante de estos temas, y así, de cara a la comunidad, con enorme transparencia, las fuerzas militares puedan mejorar sustancialmente su imagen, que se vio gravemente deteriorada con estos falsos positivos. El Gobierno Nacional ha sabido como reconocer la responsabilidad que se tiene frente a este tema y debe tomar necesariamente las medidas que implica, digamos, este tipo de infracciones al derecho internacional humanitario. Contribuye muchísimo, es un gran avance en el tema de derechos humanos al interior de las fuerzas militares. Eso no se veía hace pocos años en el país, ¿sí? No se veía hace pocos años y es un gran avance que se evidencia efectivamente en la destitución de estos miembros de las fuerzas militares, pero aún así no solo la destitución implica, sino también que haya un juicio justo para estos miembros y que efectivamente respondan por los delitos cometidos. Creo que hay un reconocimiento que es el más importante para nosotros, que es el de la población. La población, con su respaldo del gobierno, está demostrando que está convencida de que las cosas se están haciendo de la mejor manera, con el mejor esfuerzo. Los esfuerzos que se están haciendo, que son muy significativos, todavía no han ganado un pleno respaldo en muchos sectores de la comunidad internacional, que a veces de manera muy injusta no valoran los esfuerzos que se están haciendo. Y yo con mucho dolor, como presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, veo que nuestros esfuerzos a veces no tienen ni la comprensión ni el conocimiento suficiente de la comunidad internacional. Para el gobierno del presidente Uribe, los logros alcanzados en derechos humanos son notables, pero no suficientes. Por eso continúa trabajando junto a las entidades estatales, la fuerza pública y la cooperación de la ciudadanía para continuar en la lucha por la preservación de los derechos humanos y el sostenimiento de una democracia con eficacia, transparencia y credibilidad. Usted puede denunciar ante las oficinas de derechos humanos en las unidades militares o de policía, en Bogotá, en el 266-0440 o en las páginas web www.fuerzasmilitares.mil.co o www.policia.gov.co en el link Quejas y reclamos.